En esta presentación os voy a hablar de Gesanderjunglin, la primera obra electroacústica importante que fue considerada una obra maestra del estudio de Colonia, concretamente de Stockhausen. La música de la iglesia cristiana primitiva es conocido que fue la base de la estructura de la música occidental y hay numerosos autores de la música occidental que han escrito misas. Entre ellos, Stockhausen, como devoto católico, empezó a escribir una misa de música electrónica para la Catedral de Colonia. Sin embargo, le negaron colocar altavoces y entonces empezó a crear, o decidió crear un concierto religioso que tituló Gesanderjunglin, el canto de los adolescentes, en 1956. Como he comentado, esta fue la primera obra importante del estudio de Colonia y una de las primeras obras maestras de la música electroacústica. En ella utilizaba la voz de un niño de 12 años leyendo y cantando un texto bíblico, concretamente del libro de Daniel, en el cual tres jóvenes se negaban a adorar un ídolo de oro y evitaban el daño de las llamas que los intentaron quemar con un canto de una plegaria a Dios. Y además de este texto bíblico, también Stockhausen utilizaba la electrónica. Stockhausen había estudiado con Meyer-Epler acústica, fonética y también teoría de la información. Y esta obra constituyó para él, era una alabanza de la creación de Dios en todas sus permutaciones. El fuego y el calor del verano, la luz y la oscuridad, el sol y la luna, la caída de la lluvia, etc. Los sonidos del texto los trató con permutaciones, especialmente la frase Preiset den Herrn, que significa alabad al Señor. Es decir, cortaba los fonemas y los cambiaba de sitio. La voz del niño la consideró similar al sonido generado con osciladores sinusoidales. Y él lo que quería era crear un continuo entre este sonido de los osciladores sinusoidales y la voz del niño. Y en medio, crear combinaciones entre ambos. Entonces consideró las vocales similares a tonos puros, las consonantes oclusivas similares a ruido blanco y las consonantes sonoras, como la N, la M o la V, iguales a un zumbido con muchos armónicos. Esto es similar a cómo se generaba el sonido con el boder y el vocoder de la síntesis de voz. Esta obra constituye un punto de inflexión porque se apartaba de los principios de Colonia, de utilizar solo síntesis pura electrónica con tonos, y además constituía un puente entre los estudios de Colonia y París al integrar sonidos naturales y además con la electrónica. Por otra parte, fue una obra serial en la que Stockhausen se realizaba alturas, duraciones, volumen, textura, incluso la espacialización del sonido y también hasta el nivel de comprensión de las grabaciones vocales, es decir, cuánto era de comprensible el texto según en cada momento. El serialismo se tomó como la forma contemporánea del contrapunto y la obra se produjo sobre 5 pistas de cinta y se interpretó en el auditorio de la radio de Colonia sobre 5 grupos de altavoces. Ahí tenéis la fotografía. Los caminos del sonido en el espacio fueron también una parte de la composición importante y fue una de las primeras obras en hacer esta exploración de la espacialización para crear efectos de sonido que se movían alrededor de los oyentes y lejos y cerca de ellos. Aquí tenéis en el PDF adjunto un enlace a la obra. Es una reducción, no tiene los 5 altavoces, pero puede daros una idea de cómo era. Y por otra parte, hay que decir que Stockhausen, más allá del tipo de experimentación técnica, quería crear realmente una experiencia trascendental y espiritual para los oyentes. Y hasta aquí el Gesanderjunglin.